el caso de hoy que vamos a ver el tema de potasio, si bien es cierto lo que vamos a encontrar fuera de la célula es una cantidad mínima, ¿no? Entre 3.5 hasta 5, pero dentro de la célula, porque en este caso es la célula intracelular más abundante en este caso, la importancia que va a tener para ver las alteraciones que va a tener se va a dar básicamente por la regulación renal, ¿no? Que es a la cabeza lo más importante. Y también, si ustedes han revisado, cómo eliminamos el potasio del cuerpo, cuáles son las vías más comunes para eliminar el potasio del cuerpo. Renal, ya, ¿qué más? Díganme, no es digestiva, ¿qué más? Sudor. Más o menos el porcentaje, renal 80%, digestiva 15% y 5% más o menos por aquí está la parte de sudor. Ya, entonces, si bien es cierto el valor que va a estar a nivel extracelular del potasio solamente es entre 3.5 hasta 5, pero el valor que está aumentado en este caso es a nivel intracelular. Y más o menos la ingesta de potasio, ¿cuánto más o menos creen ustedes que es por día? ¿Por qué? ¿Algo que se acuerdan de eso? En promedio más o menos entre 40 equivalentes por día, más o menos que debería ser algo de 4 gramos de potasio. En promedio, un paciente, digamos, uno considera entre 40 hasta 100, si es que no es un paciente renal. No, pero si es un paciente renal que está en enfermedad renal crónica, tiene 5 en diálisis, por lo regular dejamos hasta 40 equivalentes por día, que son 4 gramos de potasio. Ya, vamos a empezar. Entonces, como hemos mencionado, básicamente el potasio se va a eliminar a nivel renal y la alteración de muchas veces, si es que hay una alteración renal, la otra forma, digamos, de surgir o de mejorar va a ser haciendo ingresar a la célula, ¿no? Entonces, para que ingrese a la célula hay varios mecanismos que vamos a ir viendo, pero lo importante acá es ver que hay una ingesta de potasio y que el gran porcentaje de potasio es intracelular. Solamente una pequeña porción va a ser extracelular y que se va a tener en consideración para hacer la regulación de este nivel urinario en su porcentaje más importante de excreción, ¿no? Entonces, de ahí ya vemos que si hay una alteración en la función renal, vamos a tener un incremento del potasio, pero van a haber células en este caso, o las sustancias que se trata de encontrar, vamos a ver que va a generar, por tratar de que aumente un poquito más la eliminación a través de lo que es las heces. El sudor no tanto porque no hay un mecanismo que crea sudor más y que bote más potasio, pero puede sufrir muchas veces de cierta manera la eliminación por las heces, como ya vamos a ver en el manejo del hipercalente. Y la otra opción es que el potasio que está fuera de la célula, ¿no? Que va a ser el plasmático que vamos a encontrar en el área, ingrese a la célula, que también va a ser parte del manejo como tal, ¿no? Entonces, básicamente es eso, el gran porcentaje de potasio intracelular y el pequeño porcentaje de potasio que está intracelular es capaz de generar alteraciones a nivel importantes, a nivel muscular y a nivel cardíaco. El corazón es un músculo, por ahí se va a conllevar alteraciones tanto de la hipercalesia como de la hipocalemia. Entonces, cuando nosotros, digamos, en una persona normal que tiene la funcionalidad normal renal, para que se entienda, si hacemos ingesta de pequeñas cantidades de potasio, y si tiene siendo la cantidad que tiene que estar entre todo el tiempo es entre 40 a 100 equivalentes, pero si digamos un vaso de naranja, toda esa carga de potasio que va a tener, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cómo es que se va a regularizar tan rápido esa concentración de potasio que estamos sintiendo? ¿Cómo creen ustedes que se regularía esa ingesta de potasio? Cualquier idea que tengan, nada, ¿no? Si seguimos, básicamente lo que vamos a tener uno, la regulación renal. Durante el tiempo vamos a ir eliminando durante el día, vamos a ir eliminando por día. Pero la otra forma de que se pueda regular va a ser mediante el ingreso del potasio hacia la célula. En este caso, ¿qué tipo de forma se usaría para poder hacer ingresar el potasio a la célula? Ya, con su energía. ¿Qué más? Bueno, básicamente va a ser esto, para que no se hagan tanta bola. ¿Y mediante qué tipo de actividad vamos a ver que se va a regularizar esto? Si bien es cierto, cuando vemos estos dos mecanismos principales, tanto lo que es la insulina como en este caso los receptores beta-2 adrenérgicos,
van a interactuar ¿para qué? Para hacer que el potasio que puede estar fuera de la célula ingrese a la célula como mecanismo compensatorio o de tratamiento para que ese potasio extracelular que está incrementado se vaya reduciendo. ¿Ya? Cuando nosotros ingerimos muchas veces puede generar lo que es el ingreso de potasio a la célula o lo otro es que durante todo el día se va realizando y se puede ir eliminando el exceso de potasio. Pero eso funciona bien en pacientes que no tienen alteración a nivel renal. Si tenemos pacientes con alteración a nivel renal, el gran porcentaje de volumen que se va a eliminar a nivel renal va a estar disminuido. Lo que nos quedaría serían los mecanismos. Y muchas veces se echa mano de estos al momento del tratamiento para dar ese manejo al hipercalemia de manera más rápida. Entonces, vamos a ir viendo. Entonces, hay factores que van a regular todo el pase de lo que es el potasio del extracelular al intracelular. Lo más importante es, como hemos visto, favorece a la entrada del potasio al espacio intracelular. De todos esos factores, lo más importante es uno, la insulina y la estimulación beta-2 adrenérgica que vamos a dar como manejo al tratamiento. En el caso de la aldosterona, sobre todo, más que el ingreso a nivel intracelular, sino que se va a dar básicamente a nivel distal de la nefrona, a nivel tubular distal. El ejercicio de la aldosterona va a tener comportamiento tanto en la eliminación a nivel renal del potasio. Menciona como que ingreso dentro de la célula porque va a generar que ingrese hacia lo que es la célula tubular y se puede expulsar a nivel renal. Pero netamente en sí, para el ingreso de la célula, es todo lo que es insulina y lo que es beta-2 adrenérgica. Lo que es alcalosis metabólica va a ser una respuesta compensatoria a lo que es la disminución de la concentración del pH y por ende va a ser el ingreso también de lo que es potasio. Lo que van a favorecer a la salida, por el lado opuesto, la acidosis metabólica, cuando realizan la salida van a ver muchas veces pacientes renales en el compromiso metabólico, no respiratorio sino metabólico, la elevación en este caso de la concentración de iodoquiniones que va a generar una disminución del pH, muchas veces va de la mano con incremento del potasio. No tratamos de compensar este incremento de iodoquiniones. Entonces, por lo regular, más o menos varía entre 0,6 miliequivalentes por cada 0,1 miliequivalentes de incremento del pH, con lo que incrementa el potasio en estos casos. La hiperosmolaridad extracelular, si vamos a ver en estos casos, hay pacientes que tienen diabetes mal controlada y saben que muchas veces la glucosa tiene de cierta manera una carga osmolar, va a conllevar que si está en un medio que tiene mayor concentración de osmolaridad del extracelular que el intracelular, va a conllevar a que jale agua hacia el extracelular y a generar ese arrastre de líquido también conlleva que se puede eliminar de cierta manera componentes como potasio. Entonces, de esa manera la carga osmolar también conlleva que haya salida de potasio del cerebro. Nosotros los ambientes anticolinérgicos y la lisis tubular, que es, como habíamos visto, que el potasio está dentro de las células y se rompe, por ende más bien gran cantidad. Entonces, eso es lo que tenemos en este caso. Vamos a ir. Vamos a ir viendo paso por paso. Si tienen alguna duda, vamos a preguntar. Vamos a ver lo que es hipocalemia como tal. Entonces, si hablamos por definición, tenemos que irnos a las concentraciones de potasio. Como habíamos mencionado, algunos consideran de 3, otros de 3.5, ¿no? El rango inicial, y vamos a ir bajando hasta 2.5, que es menor a esto, ya se considera una hipocalemia severa o grave para el paciente. En el caso de estos disturbios, como habíamos mencionado, la pérdida puede ser a nivel renal o puede ser a nivel extrarrenal, que son los dos grandes grupos que pueden conllevar a que se pueda eliminar potasio del cuerpo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que pueda conllevar, puede haber una redistribución al espacio intracelular. De repente está usando algún medicamento, está con un paciente que está con tratamiento para insulina, está con una cetoacidosis diabética y vemos que está con insulina en infusión. Entonces, podría tener una redistribución y podría conllevar el ingreso de potasio a la célula. O de repente son pacientes que están con vómitos frecuentes, hiperimesis gravídica y gestantes y van a tener un cuadro de acidosis metabólica y va a hacer que el potasio ingrese a la célula por redistribución. Pérdidas extrarrenales en la parte digestiva, ¿no? También la diarrea puede conllevar a que genere pérdida de potasio en este caso. Pérdidas renales, dependiendo, acá también entra a tallar lo que son muchas veces las acidosis musculares, o también cuando hay uso de diuréticos en los pacientes, ¿no? Puede haber pérdida renal a nivel de potasio, en este caso
Entonces, a la mano se da tanto en hipercalemia como en hipocalemia, siempre hay que descartar de primera instancia qué cosa, que sea una pseudo-hipocalemia. ¿Por qué? Porque cuando hay más se ve en casos de hipercalemia que en los casos de hipocalemia, pero siempre hay que descartar a la cabeza que sea un cuadro de una pseudo-hipocalemia en este caso. Y en los pacientes que son pacientes oncológicos o pacientes que están recibiendo tratamiento de restitución, en este caso por procesos oncológicos, puede haber un aumento en lo que es la captación de potasio a nivel intracelular de la célula cuando están volviendo a formarse, ¿no? De igual manera, cuando hay también un proceso de líquido, puede haber ruptura y más potasio. Pero en el caso de la hipocalemia, puede haber la restitución cuando hay incremento celular, va a englobar baja de potasio dentro de la célula y puede haber una disminución. Entonces, otra causa, falta de ingesta, que es muy poco frecuente, porque en la dieta, la mayoría de las comidas que tenemos, verduras, cítricos, menestras, van a tener potasio. Entonces, la ingesta reducida es muy poco frecuente en los insectos. La redistribución, como hemos visto, básicamente la alcalosis metabólica, o lo otro es que sean pacientes que están haciendo uso de medicamentos que puedan hacer que el potasio ingrese a la célula. Pacientes con crisis asmáticas, que están de repente con inmunización de salbutamol, están con indicación de PUF cada 2 horas. Entonces, hay una acción beta-2-adrenergia que va a conllevar a que ingrese el potasio dentro de la célula. O por el otro lado, pacientes que tienen, como habíamos mencionado, cuadros de cetocidosis diabética, de mal controlado o inclusive sobredosificación de la medicación, puede conllevar el exceso de la insulina. Lo otro, como habíamos mencionado también, hay casos muy esporádicos, como la parálisis periódica hipotasémica, que van a conllevar que haya alteraciones estructurales y por lo regular alteraciones familiares. Y los pacientes tienen una historia crónica de debilidad, decaimiento, cansancio de hacer actividades, y no solamente sus pacientes, varios integrantes de la familia que van a tener estas alteraciones. La proliferación celular va a conllevar a que ingrese el potasio dentro de la célula por la hiperactividad que tenga, entonces también puede generar disminución del potasio. Pérdidas extrarenales del potasio, a la cabeza de las diarreas, uso crónico de laxantes, ¿no?, que pueden conllevar a la disminución. Y otros mecanismos, cuando vemos de repente pacientes con fallas cardíacas, usamos diuréticos, como si tuviera mañana. Entonces, muchas veces el diurético de mayor uso y el mayor componente de pérdida de potasio a nivel renal, los diuréticos de ácido. Hay pacientes que tienen zonas de aspiración que van a tener disminución de potasio. Entonces, lo más importante acá, uso de beta bloqueadores, uso de insulina, pacientes con uso de diuréticos a la cabeza en este caso, y también puede haber pues alteraciones a nivel tubular como el síndrome de Lick, o también puede ser en este caso Barter también, ¿no?, o Lindemann, que se van a comportar con la pérdida de potasio a nivel tubular. Bueno, esto lo hemos mencionado, son los medicamentos que pueden tener. Ya, y en la clínica, lo más básico, cuando tienes disminución o elevación de potasio, el compromiso va a ser básicamente ¿qué cosa? Componente muscular, ¿no? En el caso de los pacientes con hipocalemia, puede haber calambre, puede haber dolor muscular y sobre todo calambre básicamente. Y a nivel cardíaco, lo más importante va a haber en este caso, ¿qué puede haber? ¿Alteración de la despolarización o no? Si va a haber un aumento de la repolarización, va a disminuir la estabilidad. ¿Cómo es la repolarización de los pacientes con hipocalemia? Hipocalemia. Pues a ver, por ejemplo, los pacientes. Por lo regular, los pacientes que cursan con hipocalemia van a tener alteración a nivel cardíaco, van a mantenerse en este caso con las despolarizaciones un poquito más rápidas. Por eso que los pacientes van a tener ritmos más frecuentemente, a diferencia de los pacientes con hipercalemia que van con trastorno motor que pueden tener radical. Pero en el caso de la hipocalemia, más que todo va con taquicardias, arritmias ventriculares, ¿no?, y pueden llegar en este caso al paro. Las alteraciones que van a encontrar, a diferencia de como vamos a ver en hipercalemia, ¿no?, acá hay lo que es el inicio de la onda U, vamos a ver alteraciones en el EKG, sobre todo esto. Y la onda T, a diferencia de la hipercalemia, acá va a ser una onda T, digamos, un poco más plana, ¿no?, y descensos del ST. No es muy común ver el EKG a nivel de la hipocalemia, pero sí hay que tener en consideración lo que puede pasar, ¿no?, tanto en la onda U como presentación de la onda U, y sobre todo en la onda T, que no va a ser picuda, sino va a disminuir en su amplitud.
parte renal, bueno, cuando tenemos alteración a nivel del potasio en la parte renal como tal, hay que echarnos a buscar si puede ser alguna alteración porque estamos consumiendo muchos medicamentos, digamos, diuréticos, o puede ser algún componente extrarrenal, o sea, no necesariamente el componente renal. Ahí vamos a echar mano de lo que es el ST, que se va a ir un poquito más bien abriendo y a la dosis como tal, ¿no? Y bueno, la onda P acá no hay tanto compromiso como tal, pero sí sobre todo lo que es la potencia. Ahora, para diagnosticar, vamos a ir viendo. Entonces, lo principal es que tengamos un potasio disminuido, no es a la cabeza, que tengamos un potasio de la 3.5. Entonces, acá, cuando echamos a la mano del potasio, hay que ver, puede ser una pérdida renal, puede ser una pérdida extrarrenal. Entonces, idealmente deberíamos descensar electrolitos a nivel urinario. Entonces, por eso que acá preguntan cómo está el potasio a nivel de orina. Si está bajo o si está alto. Vamos primero por el lado si está alto. Si está alto el potasio en orina, quiere decir que se está eliminando bastante potasio a nivel urinario. Y si vemos que se está eliminando bastante potasio a nivel urinario, ¿en qué parte de la nefrona se va viendo las eliminaciones del potasio? No solamente se está el túbulo, vamos por parte. ¿Dónde se inicia primero la eliminación de potasio? Túbulo control aproximal. Túbulo control aproximal, después ¿dónde más? Hasta de gene, ¿qué porción? Gruesa. Gruesa tiene descendente y ascendente, ¿o no? La porción ascendente tiene multiplicidad y gruesa. La porción gruesa será como. ¿Y dónde más? Será a nivel de túbulo continuo proximal, será de la sargenia, porciones de gruesa, y será a nivel de profundidad distal, ya. Lo digo para poder entender lo que es el gradiente transcurricular del potasio, porque si no, no van a entender. Entonces, si vemos que el potasio está disminuido, echamos de la concentración de potasio a nivel urinario. Si vemos que el potasio está elevado a nivel urinario, quiere decir que de alguna manera, sea dependiente del riñón, o sea dependiente de algún compromiso que esté fuera del riñón, se está perdiendo bastante potasio. Entonces, ahí echamos la mano de lo que es el gradiente transcurricular del potasio. ¿Qué va a evaluar el gradiente transcurricular del potasio? Va a evaluar si es que hay una adecuada respuesta a la aldosterona a nivel tubular distal. ¿Para qué? Para ver si la función se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Si vemos que en este caso está disminuido, es decir, el transcurricular menor a 4, quiere decir que el efecto como tal no depende básicamente de la función de la aldosterona, sino que se está perdiendo porque hay algo que está aportando más potasio a nivel renal. Puede ser biléticos en este caso, o puede ser una bilesis osmótica, de repente está llegando mayor concentración de osmolito, en este caso puede ser glucosa en la cabeza y genera una mayor concentración, va a jalar más agua y va a jalar más potasio para que se limpie a nivel urinario, pero no depende básicamente de la funcionalidad tubular renal. Entonces, no sé si se entiende ahí. Si está en menos de 4, quiere decir que sí, está generando potasio, pero que no está dependiendo de la acción de la aldosterona. Hay aldosterona, pero no depende de la acción. ¿Por qué? Porque hay algo que está generando que se pierda la mayor cantidad de potasio secundario a algo que no depende de la aldosterona. En este caso puede ser diuréticos tiacídicos, puede ser diuréticos de asa, que está generando potasio, pero porque está ejerciendo su función a nivel tubular, pero no necesariamente tubular. O a nivel de la bilesis osmótica tenemos osmolitos activos que van a tener una carga osmolar alta y que por ende van a jalar líquido, y al jalar líquido va a jalar un poco potasio y va a eliminar potasio a nivel tubular, sea con la elevación de la glucosa, manitol o de la urea renal. Hasta ahí por ese lado. Si vemos por ese lado que está aumentado, quiere decir que sí, hay una función renal que está, digamos, preservada, pero que hay una elevación de lo que es la aldosterona y que secundaria a esta elevación de la aldosterona está ejerciendo la función tubular para eliminar potasio. Entonces, si vemos eso, preguntamos bien cómo está el volumen celular efectivo. De repente el paciente está deshidratado o está normal. Si está, digamos, normal, ¿no? Entonces vemos cómo está la presión. Si está elevado, ¿no? Como vemos en muchos pacientes que tienen compromiso de la falla cardíaca, tienen una ICC,
normal o elevado, entonces hay que descartar netamente que sea un compromiso directo de la renina, en este caso. Pero si vemos que la renina, digamos, está alterada así, pero también va a conllevar una alteración de la aldosterona, si está elevado, vamos a tener un hiperaldosteronismo. Entonces hay que descartar si es un hiperaldosteronismo primario, secundario, va a tener una función incrementada, en este caso de reabsorber sodio y eliminar potasio. Pero si vemos que la aldosterona no está elevada, puede haber también alteración, en este caso a nivel tubular, como el síndrome de Litt, o puede haber algunos sectores a nivel extrarrenal que genere la segregación de mineralocorticoides y que van a tener la misma función que la aldosterona. Y si nos vamos por el otro lado, el volumen circular efectivo está disminuido, no está depletado, no deshidratado el paciente, vamos a ver cómo están los iones de serotonina. Entonces, podemos ver cloro, podemos ver sodio, podemos ver cloro y sodio en este caso. Si vemos que el cloro, si el paciente está deshidratado, probablemente porque está con náuseas, vómitos, va a tener una hipocloremia, entonces por ahí puede ser que está generando lo que es la deshidratación del paciente. Y al haber una alcalosis metabólica, vamos a ver que el potasio se va a eliminar de alguna manera, en este caso puede ser a nivel renal. Entonces, lo otro, si vemos que el volumen está disminuido, puede ser netamente por cuadros de diarrea. Si se ha disminuido, lo que el cuerpo va a tratar de hacer, ¿qué cosa es? Reponer sodio. Entonces va a echar mano de lo que es a nivel tubular para reabsorber sodio. Y si echa mano también a nivel del túbulo distal, va a generar funciones de la aldosterona, va a reabsorber sodio y va a eliminar potasio. ¿No? Y si vemos que ninguno de los dos está alterado o está aumentado, y echamos mano de alguna de las patologías que pueden ser a nivel tubular, en este caso de Barrett, que podría ser a nivel de gasa de Heinz. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Hasta acá el cuadrito? Acá hay que básicamente fisiología nada más, y lo que es la cosas de la aldosterona como tal. ¿Dudas? No se entendió. La HTA es propio del aumento de presión de hipertensión. Cuando tenemos pacientes con hipofonía cardíaca o con hipertensión mal controlada, lo que va a alterar es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Si se eleva la renina, el siguiente paso es que se eleve la aldosterona. Y la aldosterona, al estar elevado, va a generar va a sensar como que hay una depresión del volumen y va a llegar a una menor cantidad de sodio en el tubular distal. Y al llegar a una menor cantidad de sodio en el tubular distal, lo que hace la aldosterona es, si me llega un poco, mejor lo reabsorbo, hace que claro, o sea, los pacientes que están con falla cardíaca, descompensada, que están en una resaca, lo podemos ver hinchados y todo, pero ese volumen que está es a nivel extracelular, en el intersticio. El volumen intracelular que ve el volumen efectivo está depletado, porque el paciente está con el volumen intracelular disminuido. Entonces lo sensa como si estuviera deshidratado y lo que hace es activar su mecanismo. Dice, no, está con menor cantidad de sodio, mejor actívalo y reabsorbe la mayor cantidad de cuerpo. Reabsorbe el sodio, al ingreso del sodio a nivel de la célula, lo que hace es que se active el mecanismo para que pueda eliminar potasio. Entonces reabsorbe el sodio y elimina potasio. Y es por eso que también en los pacientes con una hipertensión, falla cardíaca mal controlada, también pueden causar con cuadros hipocalémicos. Más aún si es que otros pacientes, como lo ves en el masaje y todo, le das un diético de grasa, más todavía el hipocalémico. Genera alcalosis metabólica por los diuréticos y hipertensión. Más todavía el hipocalémico, la redistribución que va a tener. Ya, en el caso del magnesio, cuando vamos a restituir potasio, tenemos que ver la mano del magnesio. ¿Por qué? Porque ambos, digamos, son como coagentes para que puedan ingresar a la célula. Es como que el magnesio, si es que el magnesio está muy bajo, el potasio tiene forma de ingresar muchas veces a la célula. Es como un correceptor independiente. Entonces, si descartamos que hay una disminución del potasio, podemos hacer uso de las restricciones del potasio. Si hay una disminución del magnesio, descartamos eso, podemos hacer la restricción del potasio por el resto del potasio en este caso. Pero si está disminuido, deberíamos reponer primero. ¿Para qué? Para que la célula pueda hacer que el monitor transportador pueda ingresar el potasio dentro de la célula. Punto. Tanto como magnesio como potasio. ¿Dudas? ¿Algo más? Y en el tratamiento, aquí, lo que básicamente lo importante del tratamiento de la hipocalemia es dos cosas. ¿Cómo reponer el potasio y cuándo vamos a reponer el potasio? El potasio se repone cuando hay una hipocalemia severa, en este caso, ¿no? Entonces severa es cuando es menor a 2.5. ¿Y cómo se va a reponer? ¿Tienen alguna idea más o menos de cómo se repone el potasio? Ya, el potasio ya lo vamos a reponer. Se puede reponer
calenas, genera dolor. Y en el afán de no generar dolor, administran también lidocaína y bicarbonato, ¿no? Entonces, no es que va a mejorar el cuadro, simplemente está enmascarando el dolor que va a tener el paciente. Entonces, cuando generemos retos de potasio, se debe dar por una vía central. No es tan práctico, por no en el piso de medicina, la que tenemos en nuestra televisión. Por lo que usa el central para que le pase el reto, es más fácil ponerle su reto en la vena y pasarlo, ¿no? Pero no es lo ideal, porque ya se ha visto que genera celulitis, o también puede generar quemazón, ¿no? Quema la vena y genera celulitis después en los pacientes y se puede complicar, se puede hacer una infección en este caso y se lleva todo el caso. Entonces, lo ideal es pasarlo por vía central. ¿Y cómo pasamos por vía central? ¿De cuándo viene la ampolla de potasio? Entonces, pasar por medicina, van a estar pasando por medicina. ¿Cuándo viene la ampolla de potasio? Tiene 10 mililitros y cada 10 mililitros tiene 20 mililitros. Entonces, lo que te dice la guía es que por cada reto deberías de pasar 20 miliequivalentes de potasio. Y al día deberías de pasar por vía central 60 miliequivalentes de potasio. Entonces, por vía central deberías de pasar máximo 3 retos de potasio. Y cada reto de potasio deberías de pasar más o menos en una hora y media, no debes pasar por el golpe. Mientras más lento, mejor, porque puedes abrir, como te va a causar alteración la hipocalenia rápida de la reposición, también te va a generar alteraciones a nivel muscular. Y si por A o B queremos, digamos, ya salimos del apuro del paciente, lo que queremos dar con el manejo de hipocalemia es salir del cuadro de hipocalemia severa, llevarla moderada o leve en el caso del paciente. Si hemos salvado la emergencia de una hipocalemia severa dando un reto de potasio por vía central, la otra opción es que se puede reponer potasio muy aparte de la vía endovenosa es la parte periférica. Pueden dar un mercado, puede dar un de naranja, entonces hay maneras de reponer potasio. La otra forma también, si queremos reponer por vía periférica, ¿no? Lo que nos menciona la guía muchas veces es dar hasta 40 miliequivalentes por día. Se le puede dar 2 ampollas de potasio, pero ese potasio lo vas a diluir en una dextrosa de 1 litro al 5%, o lo puedes diluir en un cloruro de litro. A diferencia del reto, el reto de potasio va a ser un cloruro de 100 y si saca la diferencia de 10 miliequivalentes e introduce los 10 mililitros de la ampolla de calio, lo ingresas en esos 90 cc de cloruro y eso es un reto. A diferencia de una solución base que le va a dar, hay que echar 500, pero le puede dar hasta 1 litro de cloruro de sodio o de dextrosa, después agregamos dos ampollas de calio y eso lo puedes pasar en 12 horas, 24 horas como solución base. Y a la par, también va recomiendo lo que es la nutrición de vibrar si el paciente está despierto. ¿Ya? Lo que tienen que llevarse de ahí es el reto de potasio por vía central, máximo 60 miliequivalentes al día. Cada reto central 20 miliequivalentes y eso lo puedes pasar en 1 hora y media, 2 horas, mucho mejor para que no genere alteraciones. Inclusive si le pasa por vía central, el paciente también se puede fijar, porque es un vaso de gran calibre que igual le genera dolor al paciente. Y cuando es por vía periférica, podemos administrar hasta 40 miliequivalentes, o sea, 2 ampollas, le puede dar entre 12 a 24 horas. Una vez administrado el primer reto de potasio, lo ideal sería que a la media hora de haber terminado a la 15 media hora de haber terminado el primer reto de potasio, tomar un área control. Y por lo regular, un reto de potasio, por lo general, sube de 0,3 a 0,5 miliequivalentes cada reto de potasio. ¿Ya? Por eso acá también lo que habíamos comentado antes, la hipomagnesemia a corregir, porque si está alterado con un cofactor que va a impedir lo que es el ingreso del potasio dentro del receptor. Pero acá, lo más importante también, los restos como tal. ¿Ya? Cloruros con potasio intravenoso, lo que vemos acá en Perú es muy poco frecuente que haya cloruro de potasio como tal, ¿no? Al cloruro de sodio le agregan 2 ampollitos de potasio y ya tiene su cloruro de potasio. ¿Ya? Y si ven que es secundario pues alguna patología tubular como tal, que es un bate, un líder, hay que dar tratamiento de fondo como tal. Si es, digamos, uso por diuréticos, hay que disminuir el consumo de diuréticos o cambiar de diuréticos en este caso, o reducir la dosis de diuréticos. Y a la par, lo que es reproducción oral y los de potasio dependiendo de la gravedad. Siempre y cuando sea una hipocalemia severa, damos reto. Si no, podemos ir reponiendo periféricamente o le podemos mejorar el aporte nutricional al paciente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos.
Cuando hay alteraciones en el nivel de EKG, una hipercalemia es severa, en el caso sea mayor o igual a 5 y o alteraciones en el EKG. ¿Ya? Acá hay un sentido, 236 o 6.5. Pero regular la ley es 2.5. Entonces, de igual manera, hay que descartar siempre una serie hipercalemia, lo mismo que con la hipocalemia, puede haber por aumento de celularidad, que va a ingresar en este caso, y puede haber destrucción celular en los casos oncológicos. Hay destrucción celular y puede haber también aporte incremental en el caso del potasio a nivel extracelular. La cabeza para definir hipercalemia, alteración a nivel renal, que es la mayor concentración o mayor médico donde se va a eliminar el potasio. Si está alterado esto, porque hay una depresión del volumen, porque el paciente tiene una enfermedad crónica, entonces va a haber una hipercalemia en estos casos, ¿no? O hay patologías hereditarias que van a conllevar a que el potasio se aumente, o hay una alteración a nivel tubular que genere que se elimine menor cantidad de potasio, como puede ser el uso de IECAS o ALA2. ¿De qué manera piensan ustedes que puede alterar el IECAS y ALA2 a la eliminación del potasio? Se han estado atentos a la anterior. Sí hemos mencionado que el sistema renal intestinal no genera en este caso hipocalemia, perdón. Si vamos a inhibir ese sistema cuando nos llega a los ALA2, a ver, acá, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que la alteración del potasio va a ver lo que estaba en este caso en el nivel del EKG. Lo que es importante es que sepan que no hay un valor, digamos, tiene un potasio de 6.5, ya tiene que estar alterado la onda T. O hay un potasio de 7.8, la onda P ya está eliminada, está plana. Porque no hay una correlación exacta entre el valor del potasio y la alteración del EKG. Puede haber valores bajos del potasio, pero digamos, llega a 6.5 el potasio, pero tú ves a tu paciente que está fibrilando, o ves que tu paciente tiene un QRS ancho, ¿no? Entonces, no hay una correlación directa. Lo que sí se sabe es que un potasio 6.5 o mayor a este es grave, y si aún así, si tiene valores menores, digamos 5, 6.6, pero ya hay alteraciones en el EKG, esa hipercalemia se considera una hipercalemia severa o grave, porque ya hay alteraciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van las alteraciones del potasio? ¿De dónde a dónde empiezan? ¿En qué orden va? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Eso sí, hay mucha correlación. ¿Nada? Ya. Por lo regular, las alteraciones se van de derecha a izquierda. ¿Ya? Primero se altera lo que es la onda T, hay una onda T alta, el QRS se va anchando, y cuando ya, digamos, va progresando en el manejo, puede haber agrandamiento de la onda P, posteriormente lo que va a generar son a diferencias de la hipocalemia que va a ir por lo regular con la mitad de los pacientes. Los pacientes con hipercalemia pueden ir con bradicardias, y posterior a lo que es la eliminación de la onda P, puede ir con lo que es arritmias, fibrilaciones ventriculares y posteriormente fallecimiento del paciente. Entonces, lo que nos conlleva, o lo que vemos nosotros básicamente en pacientes renales, es esto, ¿no? Vemos pacientes con potasios elevados, muchas veces ya las alteraciones en ellos no están muy marcadas, pero sí lo que es el valor de potasio es potasio 7, 8, que algunos se tienen su onda T picuda, su QRS ancho. Onda P plana, bueno, al menos yo todavía no he llegado a ver pacientes con potasio muy elevado. Pero lo importante es eso, que no siempre hay una correlación entre el valor del potasio y la alteración en el EKG. Pero lo que sí hay es una correlación en esto. Si es un potasio mayor a 6.5 es una hipercalemia severa. Pero si tenemos valores menores a eso de 6.5 y hay alteraciones en el EKG, ya es una hipercalemia severa, independientemente del valor. ¿Ya? Pues tiene que estar pues entre mayor a 5.5, no va a tener un potasio de 3.5, esto es un valor normal de potasio, eso puede ser otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Y la alteración va de derecha a izquierda, lo que vemos en la onda T, del QRS y del P. Igual, acá en los pacientes con hipercalemia, también vamos a echar mano del mismo cuadro de la gradiente transtubular, que también va a ejercer la funcionalidad, en este caso tubular, para saber si es que la eliminación del potasio se está dando bien o si es que no es una alteración dependiente del potasio. Si es una eliminación dependiente del potasio, quiere decir que la concentración de potasio en la orina está elevado, entonces por ende también puede estar funcionando bien lo que es el gradiente transtubular, está aumentado en 7, ¿no? Entonces puede
causas probablemente pueden ser por eso, por acidosis, hiperglicemias, ¿no? Beta bloqueantes que están eliminando, o también puede haber casos que puedan depender, digamos, que el riñón está funcionando muy bien y que está eliminando el potasio porque hay crisis tumoral, hay traumatismo, cuando hay traumatismo, rhabdomiolisis, crisis tumoral, hay ruptura celular y por ende va a haber una sobrecarga de potasio, y si el riñón está funcionando bien, está incrementando la eliminación del potasio y está generando que la hemocélula elimine más potasio del cuerpo. Pero si por el otro lado vemos que hay una disminución de la concentración de potasio y el gradiente transtubular está ligeramente disminuido, ¿no? Tenemos que echar mano de lo que es el filtrado glomerular, porque muchos pacientes con enfermedad renal crónica vamos a ver que pueden tener alteración, en este caso a nivel de filtrado glomerular. Si está alterado, ¿no? Hay que detectar que sea una enfermedad renal que va a conllevar a que haya una disminución del aporte a nivel distal tubular y por ende no se puede eliminar este potasio y que va a conllevar a que el potasio que no se elimina se reabsorba y se quede almacenado en todo el cuerpo y por ende aumente el potasio. O lo otro es que no está disminuido, ¿no? Pero que haya alteraciones en alguna parte o algún segmento que altere, como puede ser la enfermedad de Addison o lo que es una enfermedad renal congénita que va a conllevar a que se altere la funcionalidad, en este caso hormonal, y que genere incrementos del potasio. O lo otro que esté usando pues fármacos, ¿no? Que son los hielos, los 2, que es lo más común en los pacientes. Y ya, acá lo más importante en el tratamiento es básicamente, bueno, vamos viendo esto de acá. El tratamiento del potasio se va a definir en dos grupos. Hacer ingresar el potasio a la célula o eliminar el potasio del cuerpo. Entonces, esos son los dos pilares fundamentales del paciente, ¿no? Antes de eso, acá como vemos, hay sales de calcio. Si han leído el manejo de hipercalemia, muchas veces se da gluconato de calcio, pero este gluconato de calcio no es para disminuir el potasio. El gluconato de calcio se da cuando hay una hipercalemia severa o hay alteraciones en el EKG. ¿Qué función va a tener el gluconato de calcio? ¿Qué va a tratar de hacer? ¿Saben? Va a estabilizar la membrana, va a hacer que va a tratar de estabilizar la membrana a nivel de miocito para que la repolarización sea un poco más rápida, la repolarización sea un poquito más rápida y no genere, sea un poquito menos lenta y no genere tantas alteraciones en el paciente. Entonces, básicamente por eso se da el gluconato de calcio. Se da el gluconato de calcio una molla estática y se puede repetir cada 8 horas dependiendo del potasio, pero no con la finalidad de eliminar potasio o de hacer ingresar potasio a la célula, sino de estabilizar la membrana para que no genere alteraciones en la continuidad de esta. Entonces, solamente se utiliza cuando el potasio está mayor o igual a 6.5 y o hay alteraciones en el EKG. Cualquiera de las alteraciones mencionadas en el EKG es indicativo de dar el gluconato de calcio. Entonces, subsanado eso, ya nos vamos a las dos terapéuticas, ¿no? O hacemos ingresar el potasio dentro de la célula o hacemos que el potasio salga de la célula. ¿Qué medicamentos conocen que hacen que el potasio crezca en la célula? Insulina. Insulina, ya. ¿Qué más? Así hemos hablado. Beta 2 adrenérgico. Ya, esto la cabeza. Ya, ¿y qué más podría hacer ingresar a la célula del potasio? Si hemos hablado que hay una redistribución. Sacar sodio. ¿Cuál? Sacar sodio. Sacar sodio. A mí si saca sodio va a hacer que el potasio ingrese más a nivel tubular y se reabsorbe y puede incrementar más. Si tú sacas sodio, de repente hay un poquito de confusión. A nivel tubular, si tú eliminas más sodio, lo vas a censar como que hay una depresión de volumen. Si tú censas con una depresión de volumen, vas a activar más el sistema renal aldosterónico y va a hacer que ese sodio que vas a sacar en una primera instancia se vuelva a reabsorber. Puedes sacar el sodio a nivel tubular proximal, a nivel de asa, pero quien te va a dar al final el reajuste de sodio es la parte distal. Y ahí no puedes, digamos, generar mucho distorio porque si sensa, cuando llegas a la parte final de la válvula densa y todo lo que la parte distal tubular va a generar que una depresión de volumen va a absorber más sodio y va a hacer que el potasio se vaya eliminando también por la depresión que va a generar. Entonces, ya, a la cabeza, como hemos mencionado, puede hacer uso de lo que es para ingreso a la célula. Podemos dar lo que comúnmente se conoce como solución polarizante, ¿no? Pero de esa solución polarizante que es en base a insulina y que es en base a glucosa, quien va a generar, digamos, el ingreso del potasio a la célula es la insulina, ¿no? Entonces,
Por eso es que esta insulina será acompañada de glucosa para que el paciente no genere cuadros de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque a nivel celular va a activar lo que es la actividad funcional de la bomba. ¿Qué bomba activa en este caso? Para la gente del corazón, la bomba más común. Después del uso de lo que es insulina, también podemos hacer uso de lo que es el salbutamol. El salbutamol idealmente debería ser nebulizaciones, pero por el tema del bloque lo que se ha hecho es suspender las nebulizaciones y se usa lo que es el aerocámara, ¿no? Por lo regular se mencionaba que debería ser entre 8 a 10 pumps cada 2 horas para que haya de cierta manera algún evento o respuesta en el caso del salbutamol. O cuando hacíamos nebulizaciones, entre 10 a 20 microgramos, ¿no? O sea, más o menos 2 a 4 cc en 10 minutos deberíamos estar con la nebulización ahí. Pero lo que actualmente usamos es, en este caso, los puffs por aerocámaras. La otra forma de hacer ingresar potasio dentro de la célula es la administración de bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Como habíamos mencionado, si tenemos un medio que por lo regular en pacientes renales tenemos acidosis metabólicas, ¿no? Va a usar un pH disminuido o un potasio elevado, y muchas veces para que sea metabólico tiene que ser el bicarbonato disminuido. Entonces, esta agregación de lo que es el bicarbonato de sodio va a conllevar que haya una mayor concentración de bicarbonato en la celular y puede haber una redistribución. Al disminuir la acidez, vamos a generar que el potasio ingrese a la célula. Tratamos de llevar el medio más alcalónico, ¿ya? Pero reponemos bicarbonato sí, solo sí cuando sea necesario, ¿no? Si tenemos un pH menor a 7,10, un bicarbonato menor a 10, y siempre que repongan bicarbonato asegúrense que su paciente orine, porque si no orina le están dando también carga de sodio, tiene bicarbonato de sodio. Y siempre que ver cómo está el sodio, si tiene un paciente con hipernatremia severa de 155, 175, y así se con la acidosis metabólica, no le va a someter bicarbonato de sodio, ¿no? O le estás metiendo más sodio, y peor aún es que no orine, cuando estás generando un paciente con requerimiento de diálisis. Entonces, tenemos en la cabeza los beta-2 agonistas, tenemos el uso de la solución polarizante de insulina más glucosa. Así rápidamente, acá mencionan 10 unidades de insulina, pero lo que coloquialmente usamos nosotros acá es 7 unidades de insulina con 5 ampollas de glucosa 33% para alcanzar la concentración, y eso lo pasamos endovenoso, en un volutrolcito lo pueden pasar, lo pasan más o menos entre 20 y 30 minutos lento, y lo pueden pasar cada 8 horas, pero previamente toman su glucotés para saber que no esté con hipoglicemia en su paciente. Entonces, ya tenemos lo que tenemos para ingresar el potasio a la célula, y para eliminarlos, ¿qué piensan? ¿Cómo podemos botar potasio a la célula? Del cuerpo. Diurético. ¿Qué diurético usaría? Digan, por ejemplo, glucosamina, el diurético que digamos tiene más acción a nivel tubular y tiene mayor concentración de potasio, los diuréticos de asa. Entonces se puede usar glucosamina, pero digamos, dependiendo del paciente, si es un paciente que está chocado, está con noradrenalina, entonces muchas veces si tienes un paciente chocadito, depletado, está con diarrea y todo, los efectos de glucosamina va a ser peor. Entonces, antes de usar, hay que checar qué tipo de paciente vamos a hacer uso. Peor aún, si tienes un paciente de enfermedad crónica, si ya no orina, está túnico, 3-4 años, te das diurético, no va a hacer nada. Entonces, siempre hay que tener en consideración qué tipo de pacientes estamos enfrentando. Y la otra opción, ¿cómo eliminaría potasio también? Fuera de la eliminación de potasio. Hay resinas de intercambio iónico como el pegacidad, que muy poco se usaba. Entonces, lo que tienen que saber de esto, y la última forma, ¿cómo se eliminaría? Ya, entonces de acá lo que tienen que saber, uno, si es que tenemos una hipercalemia severa o hay cambios en el EKG, el manejo inicial da gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Posterior a eso, eliminamos el potasio de la célula, o bueno, hacemos ingresar el potasio de la célula, tenemos beta-2 adrenérgicos con el salbutamol, tenemos lo que es el uso de la insulina asociado a lo que es glucosa para evitar la hipoglicemia, y podemos hacer uso del bicarbonato para situaciones específicas. Y la otra opción es eliminar potasio mejor, sea por vía urinaria a través de los fluidos diuréticos de asa, o lo que es a nivel gastrointestinal usando resinas de intercambio iónico.
Y la forma final es lo otro que tiene que saber es el tiempo de acción. Entonces, no es lo mismo dar medicamentos endovenosos que dar medicamentos biológicos. Si hablamos en eso, ¿no? Los endovenosos que tenemos, tanto lo que son la solución polarizante, podemos hablar de diuréticos, a diferencia de lo que son los captadores de intercambio iónico, las resinas, que van a actuar en mucho más tiempo. Si tenemos una urgencia, no podemos esperar a que haga efecto lo que es los captadores de resinas iónicas para que generen un efecto como que esperar, ¿no? Si damos este tratamiento, como vemos acá, de 5 a 10 minutos, puede ser efecto acumulado de calcio, los beta bloqueantes, entre 30 minutos, máximo hasta 2 horas puede tener su efecto. La insulina entre los 15 minutos hasta máximo 6 a 8 horas, no es por eso requiere cada 8 horas, y el bicarbonato de sodio más o menos entre 30 a 60 minutos. Pero no vamos a esperar a que pase todo ese tiempo para que se realice ese efecto. Si tenemos un paciente con hipercalemia severa, le damos todo ese tratamiento, lo evaluamos a los 15 minutos, vemos que no hay una respuesta, que debería eliminarse ni siquiera más del 20% del potasio con el que ha ingresado, pero vemos que sigue igual, no hay una respuesta, entonces si se va empeorando, el siguiente paso es dializar la relación. Es la forma más eficaz de poder eliminar potasio y eliminar potasio de la célula por diferencia de concentraciones. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Si una duda de repente algo. Lo que se trata de llevar es el ambiente alcalino, ¿no? Por los iones de hidrógeno, Lo que tú tratas de llevar es el potasio al rango normal. Independientemente, digamos, de lo que Estabas hablando de calcio antes de